Queremos dar la bienvenida a la Escuela Dominical de la Juventud en nuestra Iglesia Metodista Pentecostal en Padre Hurtado, administrada por nuestro pastor Manuel Morales y nuestra pastora Erika Altamirano, a quien enviamos cariñosos saludos. Y en esta oportunidad de la Escuela Dominical de la Juventud ya hemos estado hace 2 clases iniciando el estudio del libro de Primera de Corintios. Y por eso queremos invitarle a que pueda unirse a esta clase, que va a ser un breve resumen de lo que vamos a ver en la clase en vivo para la juventud, que nos congregamos vía online remota todos los domingos a las 12 horas del día, por lo cual toda la juventud de nuestra iglesia de 18 a 30 años está invitada para que podamos profundizar más estos contenidos y sobre todo estar congregados en comunión con el Señor. Por lo tanto, les invito en este momento a que podamos tener un momento de estudio, de reflexión de su palabra, y por eso les invito a que nos podamos conectar con el Señor por medio de una oración. Padre, le damos gracias, Señor, por este día, Señor, que nos permite poder tener un momento especial junto a usted, Señor. En tiempos, Señor, en que a veces la vida está un poco ajetreada por preocupaciones, ansiedades, tristeza, Señor, gracias porque nos da la fuerza, Señor, para poder guardar un momento con usted, Señor. Y qué mejor que poder estudiar el consejo de su palabra. Le pedimos, Señor, que usted abra nuestras mentes, Señor, para poder comprender lo que quiere hablarnos el día de hoy, y sobre todo nuestro corazón, Padre amado, para poder guardar las enseñanzas que nos tienes para la vida. A nosotros personalmente como iglesia, Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos bendiga, y una bendición especial por esta clase de la juventud, Señor, en que estamos estudiando este libro. Te pedimos de tu bendición por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro gran Salvador. Amén. Muy bien, como les decía, hemos empezado a estudiar hace 2 clases atrás el libro de Corintios, que es llamamiento a la consagración, y el tema de hoy es la santidad en la iglesia. Y como texto clave que va a guiar este estudio se encuentra en Primera de Corintios, el capítulo 5 estudiaremos hoy día, y vamos a dar lectura al versículo 7 en el nombre del Señor Jesucristo, que dice así: Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Entonces, hoy día haremos un breve resumen del estudio del capítulo 5, y los primeros versículos del 1 al 5 nos empieza a hablar de un problema que había. En los estudios anteriores nos hablaba de ya que la iglesia de Corintio, como iglesia local, Pablo le exhortaba porque estaba ya en un primer problema, que era la división entre la iglesia. Y no solamente división entre hermanos, sino que por el liderazgo, donde algunos apoyaban a un líder, otro líder, y así como finalmente el Señor nos mandaba por medio de Pablo a que teníamos que estar sujetos a Él, al Señor Jesucristo. Y finalmente nos llamaba a que somos un cuerpo y que por lo tanto teníamos que buscar la unidad como la iglesia del Señor. Pero ahora la iglesia de Corintios se encuentra con un segundo problema, y este se trata de la inmoralidad sexual. Y en los primeros versículos podemos ver que esta inmoralidad se trataba de que un miembro de la iglesia, en este caso había un miembro de la iglesia que estaba con la esposa de su padre, y por lo tanto estaba ejerciendo fornicación, sabiendo que la fornicación es todo acto sexual que es fuera del matrimonio, y que Dios aconseja que eso no es bueno y por lo tanto es pecado, no nos hace bien. Y lo que pasaba acá es que este pecado era sabido por toda la iglesia y nadie hacía nada, ni los líderes, ni tampoco en este caso la iglesia como tal hacía vista gorda. Y Pablo recomienda que por 3 razones era importante que había que disciplinar esta acción, ya que era un acto recurrente, no era un pecado aislado. Sabemos que como hijos del Señor constantemente a veces pecamos y tenemos
este acceso directo al trono de la gracia, donde podemos pedir perdón al Señor y el Señor nos va santificando, porque estamos en una santidad progresiva. Estamos intentando imitar a Cristo y nadie puede decir que no tiene pecado. Pero en este caso, esta persona cometía un pecado liberadamente y públicamente y nadie le decía nada. Por lo tanto, Pablo advierte que era importante, al poder estructurar este estudio, era importante disciplinar por el bien de esta misma persona, por el bien de la iglesia y por el bien de la sociedad y el mundo que está viendo esto. Pablo apela a la autoridad que Dios le da, porque finalmente aquí vamos a ver el tema de juzgar y que muchas veces está en juicio de si somos o no somos llamados a juzgar. ¿Quién es quién para decir, oye, tú estás cometiendo pecado? ¿Quién puede venir a decir? Entonces Pablo cita la autoridad que Dios le da, pero por sobre todo finalmente habla de sujetarse a la autoridad de Dios. Entonces llama en estos primeros versículos que es necesario que a esta persona, literalmente en estos versículos le dice que sea entregado a Satanás. De esa forma lo llama. Y lo cita Pablo que finalmente el pecado es como la levadura. En este caso, la levadura se podía considerar como una influencia negativa o como una influencia positiva. La levadura en la masa. Y por lo tanto, en este contexto, este pecado podía ser una influencia negativa hacia la iglesia. Y por lo tanto, cuando dice que el tal sea entregado a Satanás, no es que la iglesia ni los líderes de la iglesia tengan el poder de mandarlo al infierno como juicio final, sino más bien se refiere a apartarlo de la comunión del creyente, no hacer como que aquí no ha pasado nada y seguir tratando al hermano como un miembro activo sin ningún problema. Y aquí donde muchas veces nos podríamos consultar o citar algún texto que dice, pero es que nadie puede juzgar. Sin embargo, cuando se hace referencia de que nadie puede juzgar, nos estamos refiriendo cuando una persona no ha examinado su vida, estamos primero viéndolo siempre en un contexto eclesiástico, ¿cierto? Porque finalmente nosotros no podemos juzgar al mundo, el mundo está en pecado, está en perdición, pero ya en un contexto como en la iglesia de Corintio, que es una iglesia local, donde están sus líderes, en este caso estaba quizás el apóstol Pablo, guiando desde afuera a esta iglesia con los líderes locales, bajo ese contexto sí era necesario que el juzgar se hace referencia a poder examinarse la vida a uno primeramente y poder santificarse para uno con amor poder restaurar a otras personas. Cuando dice que no puedo juzgar para que no me juzguen a mí, se refiere que yo no puedo ir tener el mismo pecado de estar fornicando, ir a decirle, oye, no forniques porque me van a decir, oye, pero tú estás en la misma condición. Y por lo tanto, Dios nos manda a que no debemos juzgar a la persona. El juez final es Dios, sino que nuestro rol es poder ver como hijos del Señor, como miembros de una iglesia local, es juzgar la acción, no el motivo de la persona. Y en este caso, en el libro del mismo Gálatas, nos dice que nosotros somos llamados a poder restaurar con amor. Hay pasos de la forma en poder hacer estos procesos cuando vemos un pecado evidente en una iglesia local y la forma de poder disciplinar, que no se trata de que finalmente nos llamen a que tengamos que ser detectives privados y de meternos en la vida personal de cada persona o hermano, sino que bajo el contexto de que este era un pecado público, evidente, y que por eso Pablo nos llama a como iglesia a que tenemos que tener considerado que la iglesia cumple un rol de disciplina y que no podemos pasar por alto este rol. Entonces vemos en la segunda estructura de este estudio que una vez santificada dice celebrar las fiestas. Y en este caso la iglesia de Corintio, como les decía, no estaba teniendo una buena actitud porque no solamente este pecado era público, sino que más encima se jactaban de ser liberales, quizás no ser conservadores y decir, bueno, nosotros tenemos una mente abierta, parafraseando quizás la actitud de esta iglesia. Entonces Pablo le dice que esto es un tremendo peligro de pensar y alegrarse de decir, oye, yo no estoy en una iglesia de mente abierta, yo estoy en una iglesia de mente abierta donde no se me va a juzgar. Pablo advierte que esto es un peligro, ya que ese tipo de pecados liberales puede ser que
influencie a los otros cristianos también, ya que como se está dando permiso y nadie advierte que eso es pecado, se naturaliza el pecado. Y esto puede hacer que finalmente contamina toda la iglesia en su estado espiritual. Y por eso Pablo cita a la Pascua y cita la levadura. En este caso, los judíos antes de celebrar la Pascua limpiaban su casa para que no hubiera resto de levadura, considerando en este contexto la levadura como una influencia negativa. Asimismo, Pablo invita que en la vida espiritual teníamos que sacar esta levadura, todo aquello que ensucia, para poder ser, en este caso, tener una vida pura. Insisto que por lo tanto esto no significa que vamos a andar como detectives buscando la vida personal de los hermanos, pero sí nos da el contexto de que hay pasos para poder disciplinar cuando hay algunos problemas internos de la iglesia en respecto a las acciones de los hermanos frente a pecados públicos evidentes. En este caso, en la última parte de este estudio nos habla referente al mundo, que la iglesia no puede dejarse influenciar por el mundo, por el contrario. Y muchas veces está pasando eso, de que la iglesia se deja influenciar por el mundo y termina siendo igual que el mundo. Entonces, manda en este caso que la iglesia debiera ser luz frente al mundo, levadura de influencia positiva. La forma de disciplinar en este caso, cuando nos dice mandar a hacer, no, ni siquiera comas con ellos, en un momento en los versículos dice ni siquiera estés con ellos, con los fornicarios, hace referencia a que no, por lo tanto, no podíamos tener una vida amistosa, íntima con esta persona y hacer vista gorda con lo que está pasando. Dios en este caso sí nos advierte que tenemos que tener claro de que en estos tipos de pecados sí es necesario hacer un protocolo, un plan de acción con los líderes de la iglesia, y en este caso de la iglesia el pecado era público, por lo tanto había que hacerlo con la iglesia. En este caso llama a presentar el caso, hacerlo con oración, pero lo más importante es con amor hacia la persona, porque nosotros no somos llamados a juzgar a la persona, nosotros somos llamados a restaurarle con amor. Acá hay un ministerio de restauración, de amor, de oración, para que esta persona finalmente pueda ser, cuando dice que echarle al diablo, al infierno, finalmente que se sienta apartada de la comunión y el amor de la iglesia y diga, chuta, realmente yo estoy mal, reaccione y pueda arrepentirse de su pecado. También pasa de que en la Biblia nos da distintos ejemplos que cuando una persona ya peca deliberadamente y no hay arrepentimiento y se hacen las acciones como iglesia local, sin duda si una persona sigue así pecando deliberadamente nunca ha sido un hijo del Señor. Pero en este caso, si una persona tiene el Espíritu Santo y se hace estas acciones de amor y restauración, en amor hacia la persona, en amor hacia la iglesia y amor a la sociedad para hacer una influencia positiva, sin duda esta persona podría tener un efecto positivo en su vida espiritual para que no se desvíe y finalmente no le perjudique a su vida espiritual y hacia la meta que tenemos, ¿cierto? De que poder estar a la estatura de Cristo. Por lo tanto, en este caso nos llama a que debiéramos ser una influencia positiva hacia el mundo. Finalmente, como aplicación de esto, podríamos decir que los líderes de la iglesia deben estar pendientes del comportamiento de la membresía, y la membresía debiera estar dispuesta a recibir una disciplina de una forma de recepción amorosa, o sea, saber que si a uno le van a disciplinar es porque la iglesia le ama, le necesita, y que no en este caso le está haciendo para poder meterse en su vida privada. Y tampoco los líderes están llamados a ser detectives de los hermanos, sino que vemos un ejemplo de un pecado, en este caso público, que se ve en evidencia y que daña no solamente a la persona, a su familia, sino que también daña a la iglesia y el testimonio de la iglesia. En este caso, otra aplicación es que por lo tanto Dios nos manda a condenar el pecado, pero no a la persona. No podemos decir, oye, esa persona, luego que después se haya arrepentido, nunca más le hablo, guardar algo en mi corazón por lo que él hizo. Por el contrario, yo sigo teniendo amor hacia el hermano o hacia la hermana, y finalmente lo que está en condenación es la acción
que podemos cometer nosotros como hijos del Señor frente a un pecado, que todos estamos propensos a desviarnos, y Dios nos ayude para estar firmes en santidad, examinándonos nuestra vida a diario, para poder no caer en estas cosas. Pero para eso existe una comunidad eclesiástica local, como en este caso Corintio, donde Pablo da instrucciones que podemos recibir restauración, podemos recibir disciplina, y que si eso pasa, no verlo como algo negativo, no verlo como finalmente como una iglesia anticuada que se está metiendo en la vida privada, que alguien así podría haber juzgado a Pablo, sino que más bien es un acto de amor hacia la persona, hacia la iglesia y hacia la sociedad. Y finalmente eso es que si nosotros logramos que como iglesia local podamos ayudarnos como hermanos en Cristo a restaurarnos, a estar sensibles y receptivos a que nos disciplinen para poder ir creciendo en la estatura de Cristo, que muchas veces quizás me cuesta examinar mi pecado, y si algún día me estoy desviando, que mi familia en Cristo me lo haga saber, y quizás me va a apartar en un momento para yo poder reaccionar, que eso yo lo vea positivo, y eso no solamente sepa que me va a servir para mi vida, sino que también va a servir como ejemplo para la sociedad, porque de lo contrario lo que va a terminar pasando es que la sociedad influencia a la iglesia y no haya diferencia frente a la moralidad y a la ética en torno al mirar a la vida de las personas cristianas y una persona de la sociedad sin Cristo. Las personas sin Cristo esperan que una persona cristiana tenga una moralidad diferente de una persona que no es cristiana, y para eso tenemos que ser ejemplo y lograr que esta moral cristiana pueda influenciar positivamente a la iglesia, y no por un asunto de poder decir hoy todos tienen que ser así porque esto es lo correcto, sino porque sabemos, no solamente por eso, sino que sabemos que los consejos de Dios, la moralidad de Dios, es lo que le hace bien a la persona, es lo que le hace bien a la familia y es lo que le hace bien a la sociedad. Por eso Dios nos ayude primero como iglesia del Señor que somos nosotros, como iglesia del Señor que es nuestra familia, como iglesia del Señor como que en este caso somos la iglesia local en Padre Hurtado, a poder ser luz, a poder reflexionar en torno a esta palabra, a que sí podamos ser receptivos frente a la disciplina, y también si el Señor nos da responsabilidades de poder ser valientes en amor y restauración, ayudar a corregir la acción de algún hermano o hermana si se está desviando, para ayudar a poder ayudarle a crecer espiritualmente y no a ser vista gorda, como se podía decir, y mejor no me meto por ahí porque es un poquito incómodo, sino que saber que Pablo nos aconseja que esto hace bien a la iglesia y le ayuda en su crecimiento. La iglesia de Corintios no lo estaba haciendo, y no solamente no lo estaba haciendo, sino que se estaba alegrando, elogiando, jacteando, porque tenían una vida liberal. Así que Dios nos libre de poder tener una santidad, al principio, como en el primer estudio nos decía, de ser una iglesia unida, una de las principales reprensiones que Pablo hacía a Corintios, y hoy en día a ser una iglesia santa, apartada del pecado, y que como familia en Cristo nos ayudemos mutuamente. Así que la invitación para la juventud de nuestra iglesia es unirnos hoy día, el domingo a las 12 del día, por la plataforma Webex, donde además hacemos pruebas de una forma más lúdica, podemos conocer un poco más, pero qué mejor que en torno al consejo de la palabra. Así que vamos a orar al Señor para que nos ayude y que este mensaje quede grabado en nuestro corazón. Padre amado, le damos gracias, Señor, porque usted habla en nuestras vidas, Señor. Nos hablas como a nivel individual, Señor, a nivel familiar, nos habla a nivel de iglesia, nos habla a nivel de sociedad. Es increíble, Señor, poder ver por medio de los distintos estudios de su palabra, Señor, cómo nos habla en las distintas áreas de nuestras vidas. Le pedimos, Señor, que nos ayude a no quedarnos solo en el estudio, y que esto quede solo en el intelecto. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia santa, Señor, apartada, y a ser valientes, Señor, si algún momento tenemos que hablarle a nuestro hermano, a darnos el amor, Señor, para poder acompañar y restaurar a nuestro hermano. Y a nosotros, ayúdanos, Señor, si tenemos que recibir algún día esa disciplina, Señor, porque lo más importante es que algún día tenemos que parecernos
a usted, que podamos llegar a su estatura, Señor, porque sabemos que eso es bueno, Señor. Y lo más importante es que gracias porque nos espera la vida eterna. Le amamos, le adoramos y le damos gracias por este espacio. Le pedimos que usted, por favor, lo siga bendiciendo en gran manera, cada escuela dominical, de los niños hasta los adultos, Señor, y que nos siga acompañando porque le necesitamos de su unción. Por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro gran Salvador. Amén. Muy bien, le damos las gracias por seguir conectado y le invitamos a que pueda seguir nuestro servicio online. Que el Señor les bendiga.